simulación de la carrera de Ingeniería Industrial. En este momento vamos a dar inicio a la práctica número 1, que implica los comandos generate y terminate. Esta práctica trata sobre modelar un proceso de una barbería. Es muy simple el modelo, pero es importante tomar en cuenta los comandos que vamos a analizar. En esta práctica 1 vamos a trabajar el comando generate, que es un comando que se utiliza para la creación de transacciones. Ya hemos explicado algo de él en el video anterior, donde revisamos el manual de GPS, ¿sí? Y bueno, las prácticas que vamos a estar desarrollando traen una sección de lectura donde se explica lo más claramente posible la forma en cómo son codificados los comandos, cuál es su uso y cómo se pueden implementar en un modelo. Aquí, por ejemplo, en el comando generate, que se trata sobre la creación de transacciones, nos maneja su sintaxis y describe en qué consiste el comando. En este caso, el comando generate genera una transacción con una distribución uniforme distribuida entre a menos b, a más b. Es decir, nosotros requerimos de un intervalo que el problema establezca para llevar este intervalo a una sintaxis que el comando generate va a requerir, de tal manera que el elemento A o el parámetro A representa una media y el parámetro B representa una variación. Aquí nos dice que los operandos A y B no pueden ser negativos, y bueno, lo que comentábamos ya hace un momento, A viene siendo un valor medio y B una desviación. En este caso también se debe de cumplir que el parámetro A deba de ser mayor o igual que B. Y bueno, podemos nosotros poner el parámetro B en 0, ¿sí? En el caso en que los intervalos de ingreso de las transacciones al modelo sean constantes. También en este caso, si ponemos B igual a 0, podemos omitir el valor de B y solamente colocar A. Bueno, otro comando que vamos a utilizar en esta práctica número 1 es el comando terminate, que se requiere para la finalización de transacciones, y el terminate se coloca siempre posterior al bloque generate, es decir, el generate indica la llegada de transacciones y el terminate indica la eliminación de las transacciones una a una del modelo. Y tendremos también nuestro comando start, que es este es un bloque que se coloca posterior al terminate. Dice cuando se quiere limitar el número de transacciones que han completado la simulación. Es decir, el comando start nos va a ser de utilidad cuando queramos hacer alguna simulación por cantidad de transacciones. Por ejemplo, hacer una simulación de un modelo bancario para 100 clientes, para 500 clientes, etc. Bueno, otro comando que vamos a utilizar, u otro bloque que se va a utilizar en esta práctica 1, es el size y release. El size es un comando que se conoce para poder apropiarnos de un recurso, en este caso unitario. Size utiliza un parámetro A, el cual básicamente es una etiqueta, y va seguido del comando release, que también utiliza la misma etiqueta que el comando size. Size dice aquí que permite a una transacción utilizar un recurso o un servidor que solo puede atender a una transacción a la vez. A este caso se le denomina facility o servidores. El release es el bloque o la instrucción que libera el recurso de la transacción, ¿sí? Por ejemplo, un cajero de un banco, si yo quiero simular que un cliente se coloque en un cajero para que lo atiendan, utilizamos la instrucción size. Y si yo quiero ser más específico y decir te vas a colocar en un cajero, puedo poner size y el nombre de mi recurso sería cajero. Cuando ya se genere el proceso para el cliente a través de ese cajero, una vez que el cliente se retire de ese cajero, utilizaríamos el comando release, es decir, liberar al cajero, por lo que para colocarlo en el cajero sería size cajero y para liberarlo sería release cajero. Recuerden que la etiqueta que lleva el parámetro A debe ser la misma en las dos.
En este caso pudiésemos decir que el bloque size siempre debe de complementarse con el bloque release. Siempre que utilicemos un size en nuestro modelo, en alguna parte debe de estar la liberación de ese recurso, es decir, size release. Bueno, y dice aquí que el operando A, ya lo comentamos, de size y release identifica el recurso. Por recurso entendamos una máquina, un cajero, una ventanilla de atención, una taquilla, etcétera. Aquí nos dice que el nombre del recurso puede contener cualquier número de letras, es decir, el nombre de mi recurso del que se va a posicionar la transacción puede tener cualquier cantidad de letras, por ejemplo, taquilla de teatro, atención a clientes, etcétera. ¿Sí? El único requisito es que el primer carácter del nombre sea letra. Algo importante es que no podemos colocar espacios. No podemos colocar espacios dentro del nombre de los recursos. Deben de ser cadenas, ya sea que las unamos con guiones bajos o que no les dejemos espacio. Muy bien. Otro bloque que vamos a usar en esta práctica 1 es el advance, que se conoce como tiempo de estancia o retardo. El advance, al igual que el generate, maneja dos parámetros, A y B, porque funcionan en el mismo sentido, es decir, utilizan un intervalo. Recuerden que el lenguaje de simulación genera la simulación de procesos probabilísticos discretos. Entonces, el bloque o comando advance lo que permite es simular un tiempo de retraso de la transacción en el modelo, y ese tiempo de retraso siempre está comprendido en un intervalo de tiempo. Por lo tanto, A viene siendo también la media y B viene siendo la varianza. Es como si dijéramos, un cliente entra al banco, se coloca en el cajero con su size, y el cajero tarda aproximadamente entre 12 y 15 minutos en atenderlo. Muy bien, 12 y 15 minutos. ¿Cómo representamos eso a través de un advance? Bueno, tendremos que sacar la media de ese intervalo. Si es 12 y 15, tendríamos que hacer la suma. Serían 27, 15 y 12, 27. Entre 2 sería 13.5. Por lo tanto, 13.5 sería el valor de A. Y el valor de B, bueno, pues lo restaríamos al elemento superior, 13.5 menos 15. Estamos hablando de 1.5. Entonces sería 13.5, 1.5. Ese sería el advance. Advance es siempre para representar retrasos, en donde la transacción genere un tiempo de estancia. Por ejemplo, que el cliente tarde formado, que el cliente tarde en trasladarse a la fila, que el cliente tarde en retirarse del banco, etc. Muy bien. Ahora es importante, vamos a hacer la lectura de nuestro pequeño problema. Es un problema que se propone. Recuerden que GPS es un lenguaje de simulación de propósito general. Esto lo que permite o la facilidad que ofrece es que se pueda simular cualquier modelo. Cualquier sistema de la vida real se puede simular a través de GPS, ¿sí? Por eso es de propósito general. Entonces el problema aquí se nos plantea es la barbería de Joe, ¿sí? Una barbería X. ¿Cómo viene la descripción del sistema? El barbero Joe trabaja solo en un salón, es decir, solamente tendríamos una estación de servicio, ¿sí? Por estación de servicio se entenderá aquel elemento del modelo que aplica una acción sobre la transacción. Si estamos hablando ahora bien de barbería o de un barbero, ¿cuál sería la transacción? En este caso la transacción es el cliente. Recuerden que transacción es aquello que fluye por el sistema. Entonces el sistema barbería, su transacción es el cliente. Entonces los clientes, aquí nos dice que llegan al salón en intervalos de 18 más menos 6 minutos. Aquí es importante aclararles y mencionar que ya nos están dando el intervalo listo para poder manejarlo en el generate 18,6. Pero bueno, el intervalo realmente ¿cuál sería en términos
matemáticos. Bueno, tendríamos que trabajar 18 menos 6 es 12, 18 más 6 es 24. Entonces este intervalo va de 18, los clientes llegan entre 12 a 24 minutos. En ese intervalo van llegando clientes, ¿sí? Entonces, aquí lo que les comento es que ya nos dan el intervalo directamente listo para trabajarlo en el Generate. En este caso, como esta descripción de clientes donde nos dice cada cuándo llegan, esto se va a representar a través de un Generate. Ahora bien, en el caso de que yo esté ocupado, esperan a ser atendidos. Aquí es importantísimo que entendamos el proceso. No se nos está mencionando que hagan una fila, no hay una cola de espera, por lo tanto no necesitamos definirla en el modelo. Y bueno, una vez que finaliza su atención, se retiran del salón. Ok, ahora, ¿qué pasa con la estación de servicio, que sería el barbero? Este atiende a los clientes respetando el orden de llegada y tarda en realizar el corte entre 15 más menos 3 minutos. Esta es la media y esta es la desviación o la varianza. Entonces el intervalo de manera real, ¿cuál es? 15 menos 3 es 12, 15 más 3 es 18. Entonces el corte se lleva a cabo entre 12 y 18 minutos por cliente, ¿sí? Otra cosa importante que debemos recalcar. En este caso, los datos de la tasa de llegada de los clientes y el tiempo de atención de los clientes, como nos los están dando en minutos, todos los tiempos que se van a manejar en el lenguaje de simulación tienen que estar en segundos. Hay que hacer la conversión a segundos, porque el reloj de la simulación del lenguaje sí lo trabaja en segundos. Si lo dejamos así, estaríamos diciendo entonces que los clientes llegan entre 18 más menos 6 segundos. No debe ser así, ¿sí? Otra cosa que debemos cuidar mucho a la hora de modelar una situación real es que sea coherente con el sistema real. Es decir, por mucho que tenga una barbería afluencia de clientes, sería muy ilógico pensar que los clientes lleguen entre 12 y 24 segundos a que los atiendan. Es más coherente pensar que llegan entre 12 y 24 minutos a que los atiendan. Entonces es importante también cuidar mucho la coherencia del modelo con lo real. Y otra cosa también que respecto al corte. El corte normalmente dice que es entre 12 y 18 minutos. ¿Sí? Sería absurdo pensar que se lo corta entre 12 y 18 segundos. Entonces eso también es importante, ¿sí? Por lo tanto, aquí es lógico pensar que estas unidades se tienen que hacer o se deben de trabajar en segundos. ¿Qué consideraciones vamos a tener? Bueno, las transacciones, ya lo comentamos, son los clientes. Los clientes son los elementos que fluyen por el sistema. Facilidades o servidores. Joe es el único servidor que tenemos. ¿Y cuáles son las demoras que tenemos? El corte, solamente el corte. Si nos dijeran que hay una fila y que tardan formados, que hay un tiempo que se consume formados, ahí tendríamos que trabajar un advance. Si nos dijeran que una vez que el cliente termina de que se le haga su corte y tarda en pararse e irse de la barbería, ahí tendríamos que trabajar un advance, ¿sí? Cada vez que nos den más datos o que el modelo que nos planteen, el sistema que nos planteen esté muy detallado, debemos tener cuidado de que todos esos elementos estén en el modelo. Si no nos los dan, no tenemos por qué poner nada más. Eso es importantísimo que nos quede bien claro. Ahora, aquí nos dan el código, ¿sí? Después de todo lo que se explicó, como pueden ver, el código del ejercicio o de la práctica 1, aquí en este caso estamos trabajando una práctica, se les dará un código de apoyo como el que están visualizando aquí ustedes y una vez que terminen se entrega el archivo GPS, nada más. Muy bien, aquí podemos ver entonces el Generate. Aquí sí es importante aclararles, este código tiene el problema que les decía, está trabajando los tiempos en segundos, por lo tanto para hacer la simulación de 100 clientes aquí tenemos ya un problema de coherencia, ¿sí? El corte del pelo está diciendo, en este caso que es este advance,
que está entre 12 y 18 segundos un corte de pelo. Entonces aquí nos falta, a este modelo le faltaría la conversión a segundos. Bueno, para explicar esto un poco más claramente, iremos ahora al lenguaje de simulación, al GPS, para que vean cómo se debe codificar, cómo se trabaja el modelado y después cómo ejecutamos la simulación. Bueno, ok, aquí tenemos ya el modelo, ya está capturado y como les comentaba, en este caso podemos observar que el Generate ya está manejando los tiempos en segundos, ¿sí? En este caso son de 12 a 24 minutos, bueno, estamos hablando de 1080,360, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer la multiplicación por 60. Si me dice que tarda 5 minutos, ¿de cuántos segundos estamos hablando? Bueno, 60 por cada minuto por 5 minutos, estamos hablando de 300 segundos, 60 por 5. Eso es importante también que les quede claro, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos? El problema nos menciona que los clientes llegan, ¿sí? Ahora, noten que cada uno de los bloques está documentado. Vean cómo tenemos la descripción de lo que hace cada línea, cada bloque de código. Esto para que se vaya entendiendo qué es lo que estamos haciendo. Esto es importante que tengan ustedes la costumbre de hacer, sobre todo cuando vayamos a hacer el examen o que en algunas prácticas se les pida que su modelo esté documentado, porque al igual que en los lenguajes de programación se utilizará una lógica muy propia. Ya cuando los ejercicios sean un poco más elaborados, ustedes tendrán que hacer un análisis y un uso de lógica y estructurar su modelo de una manera ya muy personal. Por lo tanto, sí es importante documentar lo que se está haciendo. Entonces, nuestro primer bloque, que es el Generate, ¿sí? Nos dice que está ingresando la transacción. Aquí estamos hablando de clientes, ¿sí? Entonces llega entre 1080,360 segundos. Y nos dice que se refiere a eso. Bueno, en la tasa de llegada de los clientes, que va de 12 a 24 minutos. Después, ¿qué es lo que hace un cliente cuando llega? No nos dice que hace fila. Si encuentra a Joe desocupado, va y se coloca con Joe para que lo atienda. ¿Cómo simulamos eso? Bueno, Generate, llega el cliente. Size, Joe, ¿sí? Se coloca con Joe. Size es apropiarse del recurso. ¿Cuál es el recurso? El servidor es Joe. Por lo tanto, se coloca el comando size. Size, aquí dice, se apropia del servidor peluquero o barbero, viéndolo más como la práctica lo menciona. Entonces llega el cliente, se coloca con yo, size. Muy bien, ahora noten que después comentábamos que Generate debe de llevar un Terminate, Size debe de complementarse con un Release, ¿sí? En este caso vean, está el Generate, pero el Terminate no está inmediatamente, porque hay que generar todo el proceso del cliente. Cuando acaba el proceso del cliente, que serían estas líneas, entonces sí, lo retiramos de la barbería. El Size también debe tener un Release, que es el que ustedes pueden ver en esta parte, ¿de acuerdo? Pero al igual no se coloca inmediatamente, tenemos que ver qué hay entre cada uno de ellos. Entonces Generate, llega el cliente, Size se coloca con el barbero. ¿Qué hace el barbero? Bueno, pues lo atiende. Es decir, yo me coloco con el barbero Joe, córtame el pelo, muy bien. ¿Qué implica? ¿Cómo simulo o cómo hago la simulación de que le están cortando el pelo? Es un tiempo de atención. El cortar el pelo es un retraso, es un tiempo de atención, por lo tanto lo simulo con el Advance, ¿sí? Advance, y aquí me dice que es el tiempo que tarda en hacer un corte el barbero, que va de entre 12 a 18 minutos. Vean cómo también aquí tenemos ya los tiempos representados en segundos. Por lo tanto, Advance 900,180. Una vez que este tiempo transcurre para el cliente que está en turno, ¿sí? Hay que retirarlo del barbero. Si no lo retiramos, ahí se va a generar un problema. Van a quedarse ahí estancadas todas las transacciones y lo podemos ver al momento de hacer la simulación. Entonces, si ya hice que se colocara con Joe, con el Size, y ya hice que le cortara el pelo con el Advance, ahora lo voy a liberar. ¿A quién? Al peluquero Joe. Release, y Release significa liberar,
¿Y a quién? ¿Qué recurso libero? Libero a Joe. Si acá se apropió del recurso Joe, aquí libero el recurso Joe. ¿Para qué es importante ese release? Para que las demás transacciones que vayan fluyendo por el sistema encuentren el recurso libre y puedan utilizarlo, ¿sí? Entonces, si se fijan, la lógica de nuestro problema pues está muy clara. Llegan los clientes, se colocan con Joe si está desocupado, les corta el pelo, se levantan de la silla de Joe o lo liberan y se van, ¿de acuerdo? No nos menciona nada más. Alguien dirá, oiga, profe, tal vez haya que agregarle por ahí pues el tiempo que tarda Joe en cobrarles, ¿no? A lo mejor ahí sí Joe tarda entre 4 y 10 segundos en cobrar. O sea, el cliente libera a Joe y luego hay otro advance donde simula que el cliente está pagando y pues hasta que Joe recibe el dinero y si le va a regresar algún cambio. Eso, si lo mencionaría el problema, hay que ponerlo en el modelo. No lo menciona, entonces pues no lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Entonces, aquí terminamos. Terminate 1 significa el cliente se retira y listo. Y el start, recuerden, el start me sirve para indicar para cuántas transacciones voy a realizar mi simulación. Aquí me dice que es para 100 clientes. Entonces, recapitulando rápidamente, llega el cliente, se coloca con Joe, tiempo que tarda en hacerle el corte, liberamos a Joe, se retira de la peluquería y esto se va a hacer para 100 clientes. Muy bien, vamos a hacer entonces la correspondiente corrida. Recuerden que en el caso de simulación se llama corridas de simulación. Nos vamos a la opción Command y le ponemos Create Simulation, que como pueden ver también tiene ahí una tecla de acceso rápido que es Control-Alt-S. Entonces le ponemos Create Simulation y bueno, si no aparece ningún error de sintaxis, inmediatamente nos arroja el reporte de ejecución, ¿sí? Si tuviéramos algún error, vamos aquí a la opción de Window y nos vamos al Journal, es decir, a la sesión. Aquí me estaría diciendo, ¿sabes qué? Tienes un error en tal línea, tienes un error en tal bloque, te falta tal dato, ¿sí? Aquí tendríamos, ahora, una situación que también, bueno, para muchos de ustedes resulta un poco incómoda, es que todos los mensajes están en inglés, ¿sí? Model Translation Begun es inicio de traducción del modelo. Una vez que termina de hacer la traducción, está listo, inicia la simulación o simulación en progreso y después dice la simulación ha terminado con este tiempo del reloj de simulación y reportando en la siguiente ventana de reporte, ¿sí? Si nos mencionara un error, ahorita vamos a hacer un ejemplo de ello, pues veríamos qué tipos de errores nos pueden mostrar. Pero aquí en esta ventana es donde nos estaría mostrando. Entonces me voy a Window y me voy a lo que sería el modelo, bueno, el reporte GPS. Recuerden que tenemos un GPS, que es el archivo que vamos a subir, el SIM, que es el Journal, ese no nos interesaría mucho, y el reporte, que únicamente es para visualizar qué pasa con nuestros resultados. Bueno, tenemos un título del reporte y una versión. Esta es la versión del reporte. Si yo vuelvo a correr el modelo, aquí me aparecería versión 2.2. Nos da la fecha en la que el modelo se ejecutó, la hora, ¿sí? Tiempo de inicio, pues en el reloj estaba en 0. El tiempo de terminación, eso está en milisegundos. ¿Cuántos bloques se simularon? 5 bloques. Noten cómo el start nos incluye aquí. ¿Por qué nos incluye? Pues porque el start es un indicador nada más para saber cuántas veces se va a ejecutar este pequeño modelo. Facilities. Las facilities son los servidores únicos. Tenemos en este caso a Joe, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos nombre del servidor Joe y el valor. Este valor es un valor promedio de atención. No tenemos etiquetas, labels, etiquetas, y aquí nos dice ok. Línea 1, 2, 3, 4, 5, tipo de bloque, tenemos el bloque Generate, el bloque Size, el Advance, Release y Terminate. Y aquí me dice la cantidad de transacciones que pasaron por ese bloque, ¿sí? Entry Count, contador de entradas. Generate, ¿cuántas transacciones tuvo? 100. ¿Por qué? Pues porque íbamos a generar la simulación para 100 clientes. Aquí está la evidencia, 100 clientes. ¿Cuántos clientes? ¿Qué significa size?
SAI significa que se apropiaron de Joe, es decir, se sentaron a que Joe los atendiera. ¿Cuántos clientes hicieron eso? 100 clientes. ¿A cuántos clientes se les hizo el corte? Este advance significa corte de pelo. ¿Por qué? Porque es un tiempo de retraso de atención. Entonces, ¿cuántos clientes? ¿A cuántos clientes se les hizo el corte? A 100. Release. ¿Cuántas veces fue liberado Joe? O sea, se sentaron con Joe, les cortó el pelo. ¿Cuántas veces se tuvieron que parar? Los 100 clientes que se colocaron con Joe se retiraron y lo liberaron sin problema. ¿Y cuántos clientes se retiraron del establecimiento? 100. Bueno, así es como se interpreta en este caso la información estadística del reporte. Aquí abajo vienen algunos otros elementos, por ejemplo, facility es servidores simples, tenemos a Joe, cuántas entradas tuvo 100, tiempo de uso, es decir, casi siempre estuvo ocupado, el 813% estuvo ocupado, o sea, prácticamente no dejó de mover las manos, por decirlo así, ¿sí? Tiempo promedio, bueno, 899, disponible, sí estuvo disponible, hay una disponibilidad, y bueno, estos elementos no los vamos a manejar por lo pronto. Entonces, esto es lo que debemos nosotros interpretar de un reporte del GPS. Muy bien, algo nada más para retomar, el archivo que van a subir ustedes en la liga de la práctica es el del código. ¿Cómo lo vamos a guardar? Bueno, file save as, ¿sí? Y aquí, bueno, como pueden ver, este sería el nombre que le estarían dando ustedes, u4-p1.gps. No me vayan a subir el reporte, ni mucho menos el journal, por favor. Ahora, si queremos ejemplificar en qué situaciones puede haber errores, no sé, por ejemplo, en el advance, recuerden que una de las características que tienen los comandos es que de generate y de advance es en sus parámetros, el primer valor siempre debe de ser mayor o igual que el segundo. Supongamos que por alguna razón me equivoqué y le puse 108 en vez de 1080. Aquí este ya fue menor. ¿Qué pasa si lo trato de ejecutar? Create Simulation. Ahí está. Ya me mandó un mensaje de error. La primera línea es: inició la traslación, estuvo listo, trató de simular. Es decir, simulación en progreso, error, ¿sí? Alto o se detuvo por error. Y aquí me dice en dónde se encuentra, en el generate, en la línea 2. Y luego me dice en qué instrucción. Aquí está el problema. Generate 108.360. Tasa de llegada de los clientes, ok. El error está aquí. Y trata de decirme cómo. Tiempo negativo de incremento. Obviamente esto pues no me queda muy claro, pero lo que yo debo de ver aquí es que este valor es menor que este, por lo tanto hay error, debe de ser mayor o igual, ¿sí? Aquí dice incremento negativo de tiempo, es lo que trata de decirnos. Entonces nos vamos acá al modelo y corregimos. Otro ejemplo de posible error, supongamos que yo pongo un size, es decir, el que se apropia de Joe, el que va colocando a los clientes con Joe, pero omito el release, por alguna razón se me olvida ponerlo. Bueno, ¿qué pasaría si lo ejecuto? Command Create Simulation. Vean, ¿sí? Aquí nos dice que inicia y lo detiene por error, error stop, y me dice que en la línea 5 hay un error, terminate 1, el cliente se retira. Ok, pero el error no está aquí, el error no está en el terminate. Pero me dice en inglés: a transaction which owns a facility is attempting to terminate. Quiere decir que una transacción la cual se apropió del servidor, ¿sí?, está intentando terminar. Quiere decir que tú pusiste una línea para que se apropiaran de tu servidor, pero no pusiste la línea para que lo liberaras. Por eso dice, hay una transacción que se apropió del servidor, pero está intentando liberarse. Y no puede. ¿Por qué? Porque no pusieron la instrucción. Por eso la importancia de colocar el release, ¿sí? Otra cosa que es importantísimo no perder de vista es la coherencia. ¿Cómo? Sí, las líneas deben tener un orden lógico. Aguas con eso, porque también eso es muy común que les pase. Por ejemplo, yo puedo poner esta línea aquí. Ahí está.
aquí y ya cambió el sentido lógico de mi operación. Estoy diciendo que llegue el cliente y aquí que le corta el pelo primero y luego se coloca con Joe. Eso es lo que estamos tratando de decir aquí. Llega el cliente, se le cortó el pelo, luego fue y se colocó con Joe, nada más se sentó y se paró rápido y se fue. Ahí tenemos ya un error de lógica. Vean, no va a marcar error el reporte. ¿Se fijan? No hay un error en el reporte. Es decir, corrió bien el proceso. El problema que tenemos ya fue de lógica. Por lo tanto, aquí ya tenemos que analizar muy bien pues, la coherencia de mi instrucción. Por lo tanto, esta línea debe de colocarse aquí. Es decir, lo lógico es que llegue el cliente, se coloque con Joe y que Joe después empiece a cortarle el pelo. ¿Sí? Y después lo libere y se vaya. Así se deben trabajar las prácticas y los modelados en GPS. Bueno, les invito a que lean cuidadosamente la parte teórica donde se les explica el uso de los comandos, cómo funcionan ellos y los parámetros que utilizan. ¿Sí? Analicen los ejemplos. Si tienen dudas, recuerden que tienen ustedes al alcance lo que es el manual de la Universidad Española, en la que ustedes pues pueden auxiliarse para la duda que tengan. Sin embargo, estaremos presentando más de estos videos para darles a ustedes un apoyo en el seguimiento de las prácticas. Muchas gracias y continuamos con la práctica número 2.